This call is now being recorded. Perfecto. Entonces ahora vamos a presentar. Ahí. Ahí está. Bueno. Vamos a ver hoy la tercera clase de derivadas. Les cuento que esta clase la voy a dar yo, la que viene la da Mauro, la del martes la daría yo de nuevo. Así que, para que ya tengamos idea de cómo viene. Bien. Arrancamos recordando, bueno, las clases pasadas estuvimos trabajando con la tabla de derivadas, las reglas, y las habíamos puesto todas en una tabla. Entonces, bueno, acá está la tabla para que la recordemos. Igual cuando sea necesario venimos acá a buscarla. Lo que vamos a ver hoy es el estudio del crecimiento de una función a través de la derivada. Es decir, ¿se acuerdan que yo más o menos les dije algo cuando empezamos con el tema? Que justamente la derivada es una herramienta muy importante para ver cuándo una función crece, cuándo una función decrece y cuándo una función tiene un máximo o un mínimo. Y eso nos va a permitir graficar funciones que con las herramientas que teníamos en el primer parcial no podíamos. Nosotros al principio podíamos graficar funciones si le conocíamos el intervalo de positividad, el de negatividad y las raíces, como los polinomios, por ejemplo, si tuviera alguna asíntota, las asíntotas si fueran racionales, pero había un montón de funciones que nosotros no sabíamos graficar. Bueno, ahora con estas nuevas herramientas, con la herramienta derivada, vamos a poder graficar cosas que antes no podíamos. Entonces vamos a recordar que la derivada nos da la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en un punto. Es decir, si yo tengo una función f, que está acá dibujada en azul, la recta tangente es esta que está dibujada en rojo, y si yo quiero la recta tangente en este punto P, es esta que está acá dibujada en rojo, y la pendiente de la recta tangente es justamente la derivada evaluada en la coordenada X del punto P. ¿Sí? El punto P tiene coordenadas A, F en A. ¿Sí? Entonces yo evalúo la derivada en la coordenada X del punto de tangencia, el punto P se llamaba punto de tangencia, yo evalúo ahí y entonces automáticamente tenía la pendiente de la recta tangente. Ahora, ¿qué relación hay entre la pendiente de la recta tangente y el crecimiento de la función? Bueno, acá entonces con un videito vamos a ver un punto del gráfico de la función que va cambiando de posición, va recorriendo el gráfico, y a medida que el punto recorre el gráfico, están las distintas tangentes. Fíjense, ¿ven? El punto cambia y ven cómo va cambiando la tangente con el punto. Si yo voy cambiando el punto sobre el cual estoy calculando la recta tangente, me cambia la recta tangente. Ahora, fíjense que esta función primero crece, después decrece, y después crece. Cuando la función crece, las pendientes son todas positivas, las de la recta tangente. Cuando decrece son negativas, y acá de vuelta que crece son todas pendientes positivas. Entonces, si la pendiente de la recta tangente es mayor que 0, la función crece. Y si la pendiente de la recta tangente es menor que 0, la función decrece. Entonces, si estudiamos el crecimiento de la función en un intervalo, acá yo lo llamé BC, ¿qué va a pasar? Si resulta que la derivada es mayor que 0 dentro de todo el intervalo, esperen que voy a buscar el puntero, acá. Si la derivada es mayor que 0 en todo el intervalo BC, entonces yo puedo asegurar que la función está creciendo en todo ese intervalo. Y si la derivada es menor que 0 en todo ese intervalo,
entonces puedo decir que la función decrece en el intervalo BC. Es decir, lo que yo tengo que ver es en qué intervalos la función derivada es positiva para averiguar cuándo crece y en qué intervalos la función derivada es negativa para averiguar cuándo la función decrece. Por lo tanto, para estudiar el signo del crecimiento, perdón, para estudiar el crecimiento de una función, vamos a estudiar el signo de la función derivada. En x igual a c, es decir, acá, en este lugar, la función tiene un mínimo local. Se lo llama mínimo local o también se lo llama mínimo relativo. La guía a veces lo llama local, a veces lo llama relativo y los exámenes lo mismo. Ustedes tienen que saber que el local o relativo es lo mismo. ¿Por qué se llama un mínimo local? Bueno, porque este no es el más mínimo de toda la función. Fíjense que por debajo de este punto yo me encuentro, por ejemplo, un punto por acá en el gráfico. Entonces este no es el punto que está más abajo de todos. Pero si yo miro localmente alrededor de este valor de x, que sería c, si yo miro localmente acá, si yo me pongo a mirar solamente esto, digo, bueno, si yo miro ese pedacito de gráfico, acá tengo un mínimo. Y lo mismo acá con el máximo. Si yo tengo este pedacito de gráfico, yo digo acá tengo un máximo, y ese es un máximo local. Y fíjense que tanto en C como en D, la curva que estoy haciendo es una curva suavecita, ¿ven? Es una curva tipo polinomio, que son siempre suavecitas. Bien. Este ejemplo nos muestra un camino para encontrar los extremos de una función. ¿Por qué me muestra un camino? Porque justamente en este extremo suave y en este otro extremo suave, se llaman extremos, antes que me olvide, los extremos son máximos o mínimos. Cuando uno habla de extremos de una función, se refiere a máximos o mínimos. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de extremos suaves, así suavecitos como este, resulta que en esos lugares, cuando trazo la recta tangente me queda horizontal. O sea, tengo una recta tangente horizontal. Y si la recta tangente es horizontal, quiere decir que la pendiente de la recta tangente vale 0. Quiere decir entonces que la derivada en esos valores vale 0. Quiere decir que para yo poder encontrar los extremos de una función, lo que puedo hacer es justamente esto. ¿Sí? Igualar la derivada a 0 y ver si esos puntos son máximos o mínimos. Bueno, entonces, lo que pusimos acá, calcular la derivada de la función y vemos cuáles son los valores de x donde se anula. Así vamos a poder encontrar los máximos y los mínimos. Pero hay un problema. Fíjense este punto de acá. En este punto, la función también tiene una recta tangente horizontal, con lo cual también la pendiente es 0, pero sin embargo, en este lugar, en este punto, la función no tiene ni un máximo ni un mínimo. La función, fíjense que está subiendo, 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 y después sigue subiendo, subiendo, subiendo. Es decir, la función está creciendo siempre. Y acá entonces no tenemos un extremo, es decir, x igual a e no es extremo, no es ni máximo ni mínimo. Entonces, si yo calculo, si yo encuentro la derivada de la función y la igualo a 0, los puntos que voy a encontrar puede ser que sean máximos, pueden ser que sean mínimos, pero también pueden ser que sean de estos. Estos puntos son puntos especiales porque son puntos donde la función está cambiando lo que se llama la concavidad. Es decir, fíjense, es como si fuera la parte estuviera mirando una cuchara, ¿sí? Esto es como cucharita para abajo y esto es como cucharita para arriba. Lo que pasa en este punto es un punto especial que se llama punto de inflexión, y lo que hace la función es cambiar la concavidad, pero no cambia el crecimiento. Igual ahora lo vamos a ver mejor.
entonces vamos a definir los puntos críticos como los posibles extremos de la función, posibles máximos y mínimos. Y vamos a hablar de puntos críticos, que son los puntos críticos que vienen de la derivada igual a 0, que van a ser aquellos puntos del dominio. Fíjense que siempre tienen que ser puntos del dominio. Una función no puede tener un máximo o un mínimo en un punto fuera del dominio. Entonces son los puntos del dominio tales que la función derivada vale 0. Si yo busco estos puntos, es decir, si yo calculo la función derivada y después la igualo a 0, me voy a encontrar con puntos como este, donde voy a tener un mínimo local. Me voy a encontrar con puntos como este, donde voy a tener un máximo local. O puede ser que me encuentre con puntos como estos, donde hay acá un cambio de curvatura, pero no hay un cambio en el crecimiento. Esta es una función que está creciendo siempre y esta es una función que está decreciendo siempre. Y estos no son extremos. Entonces, una vez que calculamos los puntos críticos, hay que clasificarlos para averiguar cuáles son los extremos máximos o mínimos de la función. Entonces, ¿cómo los vamos a clasificar? Estudiando los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Fíjense que cuando uno tiene un mínimo, la función primero decrece y después crece. Si yo hablo de decrecer, hablo de derivada menor que 0. Si yo tomo un punto cualquiera por acá, trazo la recta tangente, bueno, no me quedó muy tangente esa. Trazo la recta tangente, a ver si le queda un poquito mejor. Trazo una recta tangente por acá, bueno, más o menos. Trazo la recta tangente por acá y ven que me queda con pendiente negativa. Trazo la recta tangente por acá y ven que me queda con pendiente positiva. Entonces acá, en todos estos puntos, van a tener todos derivada con pendiente positiva. O sea, todas las rectas tangentes van a tener pendiente positiva. Entonces la derivada va a ser mayor que 0 y del otro lado la derivada menor que 0. Si la derivada es menor que 0, la función está decreciendo y si la derivada es mayor que 0, la función crece. Si la función cambia en el crecimiento, es decir, viene de decrecer a crecer, voy a tener un mínimo. Y si pasa lo contrario, que va de crecer a decrecer, lo que voy a tener es un máximo. Por supuesto que estoy hablando de mínimo local y máximo local. En este caso, la función tiene en esta parte, digamos, de la curva, voy a tener derivada mayor que 0 y para esta otra parte de la curva voy a tener derivada menor que 0. Entonces la función va a crecer de un lado y decrecer del otro. ¿Qué pasa? Lo que decíamos hoy con estas especiales. Justamente este punto se llama punto de inflexión porque lo que me cambia es la concavidad y no está cambiando el crecimiento. Entonces, en estos casos no hay extremo. Acá la función está creciendo siempre y acá la función está decreciendo siempre. A ver si este es el video. Ahí está, ¿ven lo que yo les quería mostrar? ¿Ven? Esto es cucharita para abajo y esto es como cucharita para arriba. ¿Ven? Esto es lo que se llama el cambio de concavidad. Y lo mismo pasa acá, que pasa de ser cucharita para arriba a ser cucharita para abajo. Lo que está cambiando es la concavidad, pero no me está cambiando el crecimiento. Lo que pasa es que en estos puntos particulares, si uno traza la recta tangente también tiene pendiente igual a 0. Entonces la derivada en esos puntos también vale 0, pero no son ni máximos ni mínimos. Se llaman puntos de inflexión. Donde hay cambios de concavidad se llama punto de inflexión. Muy bien. Entonces, al método para clasificar extremos analizando el signo de la derivada primera se lo conoce como criterio de la primera derivada. Se lo llama criterio de la primera derivada porque hay otro criterio que usa la derivada segunda que nosotros no vamos a ver ahora, pero bueno, por ahí en algunos colegios lo han dado cuando tuvieron suerte y pudieron ver estos temas, han hablado de criterio de la derivada segunda, ¿sí? Bueno, nosotros acá solamente vemos el criterio de la derivada primera. ¿Cómo encontramos los intervalos en los que la derivada es positiva o negativa? Bueno, lo que vamos a hacer es usar el corolario del teorema de Bolzano para la derivada.
Esto era una abreviatura que uso yo para corolario del teorema. Algunos lo llaman también consecuencia de Bolzano. Es decir, vamos a usar Bolzano para la derivada. La siguiente tabla nos muestra una guía de los pasos a seguir cuando analizamos una función. Es decir, si uno sigue los pasitos, no deberíamos tener problemas. Entonces, primero, vamos a calcular el dominio de la función. Y esto es importante, aunque no lo pida el ejercicio. Si el ejercicio no me pide calcular dominio, no importa. Yo lo tengo que calcular igual. Después pide que calculen. Si pide el ejercicio que calculen las asíntotas, lo segundo que vamos a hacer es calcular asíntotas. Tercer paso, calculamos la derivada. Después que tenemos la derivada, vamos a buscar los puntos críticos, igualando la derivada a cero. En el quinto paso vamos a aplicar el corolario del teorema de Bolzano vamos a usar el corolario del teorema de Bolzano con f'. En el sexto paso escribimos los intervalos de crecimiento y los extremos que pide el ejercicio, y en el séptimo paso graficamos si el ejercicio lo pide. Si el ejercicio lo pide, lo hago, si no, no lo hago. Hay dos cosas que puede no pedir el ejercicio. Uno es el cálculo de asíntotas y otro es el gráfico. Muchas veces no piden esas cosas porque se necesitan otras herramientas que nosotros en esta materia no vemos. Entonces no vamos a poder siempre calcular asíntotas de cualquier cosa, porque no vamos a poder hacer cualquier límite, ¿sí? O sea, nosotros sabemos hacer solamente límites de funciones racionales y trabajar con funciones exponenciales y logarítmicas cuando son sencillitas, es decir, cuando adentro tienen cosas lineales, tipo 2x más 1, 3x más 2, eso es lo que nosotros sabemos trabajar. Si se nos complica un poco, entonces no tenemos herramientas como para poder hacer ese cálculo. Entonces, si el ejercicio no lo pide, no lo hago. Entonces, un ejemplo de aplicación. Vamos a encontrar dominio, intervalos de crecimiento, intervalos de decrecimiento, los extremos. Acuérdense siempre que cuando me habla de extremos, me está hablando de máximos y mínimos. Y salvo que diga otra cosa, siempre se refiere a los extremos locales. Entonces, y me pide graficar. Entonces vamos a hacer todo. Vamos a buscar todo lo que pide el ejercicio y vamos a seguir el orden que vimos recién en la tablita. Lo primero que vamos a hacer, primer paso, dominio. Fíjense que el ejercicio lo pide, pero podría no pedirlo. Y no lo pide, no importa, lo calculo siempre al principio. Primer paso, buscamos el dominio de la función. Bueno, acá la función ven que es un polinomio. Si es un polinomio, entonces el dominio van a ser siempre todos los reales. Como f es un polinomio, dominio todos los reales. Segundo paso, bueno, acá el ejercicio no lo pide, pero además de que el ejercicio no lo pide, es un polinomio. Y los polinomios, recuerden, no tienen asíntotas. Ojo con eso, nunca vayan a buscar asíntotas de un polinomio porque no tiene. Entonces, no busco. Seguimos. Al tercer paso decía, bueno, ahora calculamos la función derivada. La función era f de x igual a x a la cuarta menos 4x al cubo más 10. ¿Se acuerdan que decíamos? Para calcular la derivada teníamos que ver primero cuántos términos tengo. Tengo 3 términos. Entonces hago la derivada de x a la cuarta menos la derivada de 4x al cubo más la derivada de 10. La derivada de un número se me va a 0. La derivada de x a la cuarta, esta era, le voy a poner acá arriba, 4, bajaba la potencia y restaba 1, 4x al cubo, menos, acá hay un número multiplicando a una función, que es x cubo. Cuando tengo un número que multiplica la función, el número sale de la derivada. Al salir de la derivada, lo único que me queda para derivar es x cubo. Y la derivada de x cubo, de nuevo, baja el exponente
y resto 1 arriba. Si era esto un 3, ahora es un 2. El exponente nuevo es un 2. Y esto ya se había ido porque es una constante. Así que entonces nos queda 4 por x al cubo menos 4 por 3, 12, x cuadrado. Ahí tenemos la derivada de la función polinómica. Buscamos ahora los ceros de la función derivada. ¿Ven? En el cuarto punto vamos a buscar los puntos críticos. Para buscar los puntos críticos tengo que igualar a 0 la derivada. Igualo a 0 la derivada, y entonces me queda 4x al cubo menos 12x al cuadrado igual a 0. Y lo que vamos a hacer ahora es lo que conviene hacer en prácticamente todos los ejercicios. Una vez que uno calcula la derivada y la iguala a 0, lo que tienen que tratar de hacer es factorizar. Siempre hay que tratar de factorizar, porque cuando uno tiene factores, o sea, cosas que multiplican igualadas a 0, uno dice, si tengo un producto igualado a 0, puede ser o que este sea 0 o que este sea 0. Y de esa manera se puede resolver mucho más fácil. En muchos ejercicios, en la mayoría de los ejercicios, lo que hay que hacer es justamente eso, factorizar. Entonces, ¿cómo puedo factorizar acá? Bueno, como hay una resta, lo mejor que puedo hacer es sacar factor común. ¿Y qué puedo sacar factor común? ¿Se les ocurre? ¿A alguien se les ocurre que puedo sacar como factor común? X cuadrado. X cuadrado, muy bien. Y ya que está, también puedo sacar un 4. Está perfecto lo que dicen. ¿Sí? Yo puedo decir que esto es 4x al cuadrado menos, bueno, acá el menos, esperen que puse cualquiera. Igual ahora lo voy a borrar porque lo tengo escrito más lindo abajo, ¿no? Pero yo puedo hacer esto. Acá me va a quedar una x, porque 4x cuadrado lo saqué, menos, saqué un 4, me queda 3, y el x cuadrado lo saqué. Y me queda esto igualado a 0. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Cuenten. Sí, me dicen. Perfecto, listo. Bueno, entonces, perfecto, perfecto. Sí, acá veo que todos me contestan que sí. Julieta, Joyce, María, Mati, Lucas. Muy bien. Entonces vamos a borrar esto. Esperen que lo voy a borrar porque abajo lo escribí más lindo. Seguimos. Saco el 4x cuadrado y justamente ahora tengo un producto igualado a 0. Entonces puede ser que el 4 no va a ser 0, ¿sí? Acá en realidad tengo un producto de 3 cosas, ¿verdad? Tengo el producto del 4 por x cuadrado por x menos 3. El 4, este ya sé que es distinto de 0, así que ni lo considero, es un 4. ¿Quién puede ser 0? ¿El x cuadrado o el x menos 3? Si el x cuadrado es 0, x es 0. ¿Está bien? Para el que por ahí no lo ve. X cuadrado es x por x. Y tengo de nuevo un producto igualado a 0. Si tengo un producto igualado a 0, puede ser o que este sea 0, el primer factor, o que este sea 0, el segundo factor. Pero los factores son iguales. Así que entonces la única solución de esta es que x valga 0, que es lo que puse acá abajo. Y abajo dice x menos 3 igual a 0. Entonces, bueno, x vale 3. Y ahí tenemos hecho el paso 4, que es buscar los puntos críticos. Quiere decir que si esta función tiene algún máximo o algún mínimo, tiene que estar en estos puntos. Pero yo no sé si estos puntos son un máximo, un mínimo o una inflexión. Entonces ahora tengo que clasificar los puntos en el paso que sigue, y para eso aplicábamos lo que era el criterio de la derivada primera, que era el bolzano para f'. Entonces, yo tengo la derivada acá, la función derivada es 4x al cubo menos 12x cuadrado, y tengo los puntos que son los ceros de la derivada. Si tengo la función derivada y tengo los ceros de la derivada, es decir, yo tengo que mi función derivada es
4x al cubo menos 12x al cuadrado. Y aparte, los puntos críticos no son más que los ceros, vamos a poner así, de la derivada. Los ceros de la derivada son 0, 3. Entonces, tengo la fórmula, tengo los ceros, tengo el dominio de la derivada, y ahora después al final de la clase vamos a hablar un poquito de eso, pero el dominio en todos los ejercicios que van a ver ustedes, el dominio de la función coincide con el dominio de la función derivada. Esto pasa en todos los ejercicios que están en la guía que tienen ustedes. Siempre coinciden. Entonces, el dominio de la función derivada son todos los reales. Tengo el dominio de la función derivada, tengo la fórmula, tengo los ceros y hago bolsano como hacíamos en el primer parcial. Corolario, me fijo, armo los intervalos, el dominio de la derivada es los reales, los puntos críticos, lo que decíamos recién, son los ceros de la función derivada, y entonces armamos los intervalos. Tengo primero que considerar el dominio, que son todos los reales. Después pongo los puntos donde la derivada vale 0. Entonces ya me quedan determinados los intervalos donde yo voy a estudiar el signo de la derivada, que van a ser de menos infinito a 0, de 0 a 3, y de 3 a más infinito. Entonces los intervalos a analizar son estos 3. Con eso hacíamos una tabla. Yo acá puse justamente, acá falta poner el 3, esto es lo que hicimos recién, ¿verdad? Dijimos, vamos a estudiar qué pasa de menos infinito a 0, de 0 a 3, y de 3 a más infinito. Y armábamos una tabla donde poníamos el valor x acá, que ya sabemos que la derivada vale 0, y acá ya sabemos que la derivada vale 0, y estos intervalos donde queremos averiguar el signo de la derivada. Para eso, las cuentitas abajo, pongo la fórmula, uso la calculadora si la necesito, y digo, a ver, en menos infinito, 0, a mí se me ocurrió elegir el menos 1. Podríamos haber elegido cualquier cosa. El menos 1 lo evalúo en la función derivada. Y acá hay que tener mucho cuidado porque vamos a tener dando vueltas la función original y la función derivada. Pueden usar distintos colores si quieren para no confundir una con la otra. Lo que yo tengo que hacer es evaluar la derivada en menos 1. Si yo evalúo la derivada en menos 1, la derivada en menos 1 va a ser 4 por menos 1 al cubo menos 12 por menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cubo es menos 1, por 4 es menos 4. Menos 4, menos 12, ¿sí? Porque menos 1 al cuadrado es 1, menos 12, menos 4, menos 12 es menos 16. Y esto es menor que 0. Entonces, ya sé que la derivada me da menor que 0 en un punto dentro de este intervalo. Si me da menor que 0 en un punto es porque en todo el intervalo la derivada es negativa. Entonces acabamos de averiguar que acá la derivada es negativa en todo el intervalo. Ahora tenemos que ver qué pasa con el intervalo 0,3. Bueno, por supuesto que si la derivada es negativa, acá lo que está pasando es que la función decrece, ¿sí? Ya acabo de averiguar que en este lugar la función decrece. En el intervalo 0,3, elijo uno cualquiera, por ejemplo el x igual a 1. Hago la derivada evaluada en 1, a mí me dio menos 8, menor que 0, así que entonces la derivada es negativa en todo el intervalo 0,3. Ahí es negativa, y entonces ahí también la función decrece. Ahora vamos a ver qué pasa en 3 más infinito. En 3 más infinito voy a elegir un punto cualquiera, por ejemplo elegimos el 4. Evaluamos la derivada en 4, bueno, y eso a mí me dio 64. Todo esto se hace con la calculadora, ¿sí? Y me queda mayor que 0, o sea, me dio un número positivo. Entonces, toda la derivada va a ser positiva en el intervalo 3 más infinito.
Así que entonces ahí la función está creciendo. Entonces ahora, aparte de averiguar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, porque ya averigüé que en este intervalo la función decrece, acá también la función decrece, y en 3 más infinito la función crece. Ahora tengo que ver si estos puntos, que eran los puntos críticos, que eran los posibles máximos o mínimos, son un máximo o un mínimo. Fíjense que, por ejemplo, en el 0 la función decrece y después sigue decreciendo. Acá no hay un cambio en el crecimiento, aunque la derivada vale 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí la función está bajando, acá está bajando, y entonces, si tengo un punto donde la derivada vale 0, lo que está pasando es, la función viene bajando, viene bajando, viene bajando, tiene un punto acá donde la derivada vale 0, y después sigue bajando. Entonces lo que tiene que pasar, como no cambió su crecimiento, es que acá tiene que haber un punto de inflexión. Lo que cambió es la concavidad, no el crecimiento. Entonces, acá no hay un extremo y lo que tengo es un punto de inflexión. ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, porque la derivada me dio 0 y no hay cambio en el crecimiento. Viene bajando, sigue bajando. ¿Sí? ¿Y qué pasa en x0? En x igual a 3. La derivada vale 0 y la función va, que primero baja, decrece y después sube. O sea, la función acá está haciendo esto. Baja y después sube. Así que entonces acá tiene que haber un mínimo local. Y entonces ya tengo todo. Tengo donde tengo un mínimo local, tengo que este en realidad, aunque la derivada vale 0, no es un extremo, y es un cambio de concavidad, una inflexión. Sexto paso, siempre escribimos todo lo que encontramos. Entonces vamos a decir, la función encontramos que crece en el intervalo 3 más infinito. Acá crece. La función decrece en menos infinito 0 y en 0, 3. Y atención con esto, que no ponemos unión, ¿eh? Cuando hablamos de crecimiento y de decrecimiento, no se pone unión. Algunos ponen punto y coma, pero no unión. Y encontramos que tenemos un punto mínimo en x igual a 3. Punto mínimo en x igual a 3. Entonces, evalúo la función en 3 para sacar las dos coordenadas del punto. ¿Por qué voy a buscar las dos coordenadas del punto? Porque el ejercicio me pedía graficar. Como el ejercicio me pide un gráfico, voy a necesitar conocer las dos coordenadas del mínimo para poder graficar. ¿Cómo encuentro la coordenada y del mínimo? Bueno, evaluando en la función original. Y acá, atención, porque tenemos que usar la función original. Evalúo en la función original. Entonces voy a poner ahí el 3, me queda 3 a la cuarta, menos 4 por 3 al cubo, más 10. Y eso me da menos 17. Así que entonces el punto mínimo, que va a ser un mínimo, vamos a ver si es local o cómo es, del gráfico, va a ser el punto 3 menos 17. Séptimo paso, vamos a graficar. Como yo quiero hacer un gráfico de la función, tengo que ver también este punto especial, que es el punto de inflexión, dónde está para poder hacer un buen gráfico. Entonces, el punto de inflexión tenía como primer coordenada el 0, el x igual a 0. La segunda coordenada hacemos lo mismo, reemplazamos en la función original. Cuando reemplazo en la función original, pongo x igual a 0 y me queda 10. Así que entonces me queda que f en 0 vale 10. Fíjense que al ser la función evaluada en 0, lo que tengo acá justamente es la ordenada al origen del gráfico, ¿sí? Bueno, y entonces ahora con todo eso vamos a hacer un gráfico aproximado.
sabemos que teníamos el punto de inflexión, a ver, la mitad más o menos viene por acá, ¿sí? Estaba en el 0,10, este era el punto de inflexión. Tenemos el punto mínimo en el 3, será por acá, menos 17, será por acá, más o menos. Si en un punto de la derivada decrece también es igual en la función original. Ah, espérate, ahora te contesto, Lucas, espérate un minuto que hago el gráfico. Bueno, no, perdón que no había visto la pregunta. Acá tengo el punto 3 menos 17 donde tenemos un mínimo, o sea que acá ya puedo trazar pensando que acá tengo un mínimo, ¿sí? Además, bueno, se me acaba de borrar, pero acá teníamos el punto de inflexión. ¿Qué es lo que está haciendo la función? De menos infinito a cero, es decir, acá está el cero, acá está el menos infinito. De menos infinito a cero, la función viene bajando, va decreciendo, hasta llegar a este punto que es el punto de inflexión. Entonces la función viene bajando, viene bajando, viene bajando, viene bajando y llega acá. Acá teníamos el punto de inflexión, es decir, que tiene que cambiar la concavidad. Esto era cucharita para arriba, ahora va a ser cucharita para abajo. Y viene bajando, 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 hasta encontrarse con este mínimo. Después la función va a ir subiendo, 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 y sube siempre, porque en 3 más infinito la función crece. Entonces este sería un gráfico requete aproximado de la función original. Fíjense que yo en ningún momento supe cuáles son las raíces de este polinomio. Es decir, lo interesante de esto es que yo pude graficar esta función sin tener idea de cuáles son las raíces de la función, que era lo que yo hacía en el parcial anterior. En el parcial anterior, ¿qué hacíamos? Buscábamos las raíces, después que buscábamos las raíces nos fijábamos cuando la función es positiva, que es estar por encima del eje, cuando la función es negativa, que era estar por debajo del eje, y trazábamos un gráfico aproximado. Bueno, ahora no vamos a hacer eso porque yo no puedo calcular las raíces de esto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a buscar los extremos de la función o los puntos de inflexión que aparezcan, y después con eso y con los intervalos de crecimiento y de decrecimiento vamos a hacer un gráfico aproximado. De nuevo, es un gráfico aproximado porque no conozco las raíces. Si yo conociera parte de todo esto, las raíces, mi gráfico sería casi exacto, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar el gráfico real de la función, que es este, ¿ven? Este es el gráfico hecho con GeoGebra. Acá tenemos el punto 0,10, acá se ve el cambio de concavidad, que pasa de ser cucharita para arriba a ser cucharita para abajo. Acá tengo un mínimo y después la función sube. Este mínimo, si yo lo miro muy cerquita, voy a decir, ah, bueno, mira, esta función en el 3,17 tiene un mínimo local. Y es verdad. Pero si yo me alejo y ahora puedo mirar la función completa, me doy cuenta que este mínimo, además de ser un mínimo local, que es cierto que acá hay un mínimo local, además de ser un mínimo local, es un mínimo absoluto o global. También es un mínimo absoluto o global, también se lo conoce, que es como el más mínimo de todos, es decir, es el punto más abajo de toda la función. Toda la función está de este punto para arriba, así que este no solamente es un mínimo local, también es el mínimo absoluto de la función. Y lo otro que les quiero comentar, que nosotros decíamos, bueno, decrece de menos infinito a cero y de cero hasta el 3, ¿sí? Este valor era 3, que es el punto X del mínimo. Nosotros, como sabemos que acá solamente hay un punto de inflexión, podemos escribir todo este intervalo como de decrecimiento, es decir, en lugar de decir que decrece de menos infinito a 0 y de 0 a 3, puedo decir que la función decrece directamente de menos infinito a 3. Pero atención que eso solamente lo puedo decir si estoy viendo el gráfico. Si no estoy viendo el gráfico, no lo digo,
porque puede ser que en el 0 estén pasándole cosas a la función, qué sé yo, por ahí puede tener una asíntota, puede tener cualquier cosa en la función. Entonces, si yo estoy viendo el gráfico y veo que el gráfico es una cosa continua, como en este caso, entonces sí, puedo decir automáticamente que ahí lo que tenemos es que decrece de menos infinito a 3, porque en realidad acá yo no tengo ninguna asíntota, sino que lo que tengo es un punto de inflexión, ¿sí? Pero lo puedo decir después que veo el gráfico, no antes. Bien, y ahora vamos, Lucas, a tu pregunta de hace un rato. Si en un punto de la derivada decrece, o sea, la que decrece es la función, también es igual que en la función original. A ver, la función derivada y la función original son dos funciones diferentes. A ver, vamos a mirar, vamos a ir para atrás. Esperen. Vamos a ir para atrás, vamos a ir así, de a uno. Cuando hice Bolzano, sí. ¿Acá? ¿Esta era tu pregunta en esta diapositiva? Sí. Acá. Vos fijate, la derivada, cuando yo pongo acá derivada menor que 0, o sea, lo que estoy diciendo acá, vamos a ponerlo en otro color. Lo que estoy diciendo acá es que la derivada es negativa. Lo que estoy diciendo acá es que la derivada es negativa, y lo que estoy diciendo acá es que la derivada es negativa. Lo que estoy hablando acá es del signo, perdón, acá en el último era positiva, estoy hablando pavada, ahí está. Lo que estoy hablando acá es del signo de la derivada. Lo que pasa es que en un intervalo donde la derivada es negativa, en un intervalo donde la derivada es negativa, la función original decrece. Y en un intervalo donde la derivada es positiva, la función original crece. La función original y la función derivada son dos funciones diferentes, ¿sí? Fíjate, la función original era f de x, era x a la cuarta menos 4x al cubo más 10, ¿sí? Esta era la función original. Y la función derivada es otra fórmula, es otra función distinta. La función derivada es f' de x es igual a 4x al cubo menos 12x al cuadrado. Son dos funciones diferentes. Una cosa es la función derivada y otra cosa es la función original. Lo que pasa es que cuando la función derivada, espérate que acá para que me coincidan las cosas vamos a cambiar los colores. Si no, terminamos mezclando todo. A ver. Cuando la función derivada es negativa, ¿sí? La función original decrece. Entonces me vengo acá, este color, y digo la función original decrece. Cuando la función derivada es positiva, que sería este caso, la función original crece. Es una cuestión de que coinciden los intervalos. Eso me hace ver que estaría piola. Ahora en un ratito podemos ir a ver el ejercicio 13. A ver si se entiende bien. A ver. ¿Hasta acá me entendiste, Lucas? Sí. Miren, vamos a salirnos de acá, después volvemos. Y les quiero mostrar el ejercicio 13. Miren, el ejercicio 13 dice, sea una función derivable tal que el gráfico de la función derivada es. Acá me están dando el gráfico, pero de la función derivada. ¿Sí?
Este es el gráfico de la función derivada. Y entonces dice, me están dando acá el gráfico, que yo le cuente los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función original f. Y entonces yo miro acá, en el gráfico que me dan, y digo, a ver, ¿cuándo va a crecer la función f? F crece siempre y cuando la derivada sea positiva. ¿Cuándo la derivada es positiva? La derivada va a ser positiva acá, porque está por encima del eje, y la derivada va a ser positiva en este otro intervalo, porque está por encima del eje. Entonces, la derivada f' mayor que 0, esto quiere decir f' derivada positiva, en menos 2 menos 1, perdón, menos 2, 1, y en 3 más infinito. ¿Sí? Ahora, ¿dónde la derivada es negativa? Vamos a buscar otro color, rosa. ¿Dónde la derivada es negativa? Va a ser negativa acá, porque está debajo del eje, y va a ser negativa acá, porque está debajo del eje. Entonces, la derivada es negativa, o sea, derivada negativa, en el intervalo menos infinito, menos 2, y en el intervalo 1, 3. Entonces yo ya sé que en estos intervalos la derivada es negativa. Y en estos intervalos la derivada es positiva. Entonces, ¿qué puedo decir sobre la función original? Fíjense que yo el gráfico de la función original no lo tengo, la fórmula tampoco, pero como tengo un gráfico de la derivada, yo puedo sacar conclusiones de la función original sin tener idea de cuál es el gráfico o cuál es la fórmula. Porque si la derivada es positiva en estos intervalos, ¿qué es lo que va a pasar con la función? ¿Qué va a ser la función dentro de esos intervalos? F, si la derivada es positiva, crece en los mismos intervalos, en menos 2, 1 y en 3 más infinito. Simplemente porque acabo de ver que la derivada es positiva en esos intervalos. Si la derivada es positiva, significa que la función está creciendo. Si la derivada es negativa, significa que la función está decreciendo. Y yo puedo decir esto sin tener la menor idea. Yo puedo decir esto sin tener la menor idea de cuál es el gráfico o la fórmula de la función original. Y después me pide que encuentre los extremos locales de la función f, de f. Como yo ya tengo el esquema del crecimiento de la función, entonces yo puedo decir ya dónde la función crece o dónde la función decrece. Porque acá, fíjense, f, ¿qué es lo que está haciendo? En el primer intervalo, que era el rosado, acuérdense que habíamos marcado en rosa cuando decrece, ¿sí? Entonces, en el primer intervalo la función está decreciendo. Después crece hasta el 1. Después del 1, ¿qué hace? Decrece. Y después de 3 a más infinito, la función crece. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Acá la función vino de decrecer a crecer. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Si la función baja y después sube, tengo un mínimo. ¿Qué pasó acá en el 1?
la función pasó de crecer a decrecer, o sea, sube y después baja. Tengo un máximo. ¿Y acá qué pasó? La función viene decreciendo y después crece, o sea, baja y después sube. ¿Qué es lo que tiene de nuevo? Un mínimo. Entonces yo pude contestar crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Y dónde están los máximos y los mínimos? No puedo dar las dos coordenadas. Evidentemente no, porque no conozco la fórmula de la función. Pero yo puedo decir que x igual a menos 2 es un mínimo de la función, es un mínimo local de f. Puedo decir automáticamente también que x igual a 3 es un mínimo local de f. ¿Sí? En esos valores de x tengo un mínimo. También puedo decir que tengo un máximo en x igual a 0, que x igual a 0 es un lugar donde hay un máximo, tengo un máximo local de f. O si quieren puedo decir f tiene un mínimo local, f tiene un máximo local, sería por ahí más correcto. ¿Se entendió esto? ¿Sí o no? Cuenten. Lucas, sí. ¿Los demás? No me dicen ni sí ni no. Ah, sí, bárbaro. Bueno, entonces, este ejercicio lo que me está mostrando justamente es con un gráfico lo mismo que nosotros hacemos con la tabla. Como nosotros no graficamos, podríamos haber hecho el gráfico de la función derivada y haber sacado la misma conclusión. Pero nosotros lo que decimos es, en estos ejercicios, a partir del 14, si yo tengo la fórmula de la función, lo que hago es sacar la fórmula de la función derivada y me voy a fijar cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es negativa para ver cuándo la función crece y cuándo la función decrece, con el corolario del teorema de Bolzano, para no tener que graficar la derivada. Si yo hiciera un gráfico de la derivada, haría un análisis como este y listo. Pero en vez de graficar la derivada, porque a veces se va a complicar, acá porque son polinomios, bueno, puede ser que en algún caso podamos, pero si por ejemplo me ponen, no sé, un x a la quinta, por ejemplo, como este, la derivada va a tener un x a la cuarta, y graficar un x a la cuarta es complicadísimo. Entonces, en vez de graficar la función derivada, ¿qué es lo que hacemos? Porque a nosotros no nos interesa el gráfico de la función derivada, solamente queremos saber cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es negativa. Entonces decimos, no, hagamos el corolario del teorema de Bolzano sobre la derivada, porque solamente queremos averiguar eso, positividad de la derivada, negatividad de la derivada, y Bolzano me servía para eso, para averiguar positividad de una función, negatividad de una función. Entonces, dejamos esto de lado y volvemos a lo que estábamos haciendo. Bueno, esto ya lo habíamos pasado. Avanzamos, 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 avanzamos. Y habíamos hecho el gráfico y habíamos llegado hasta acá, ¿sí? Bueno, hasta acá hicimos el análisis de una función dentro de todo bastante bonita, que es un polinomio. Y lo que les había dicho, podíamos decir entonces, una vez que vemos el gráfico, podemos decir que decrece de menos infinito a 3. Bueno, ahora vamos a trabajar con una función que no es un polinomio, ¿ven? Es x por e a la menos x. Esta se parece a las funciones que están en el ejercicio 16, que empieza ya con exponenciales y logarítmicas. Logarítmicas van a ver la clase que viene, yo solamente voy a hacer una exponencial hoy. La manera de revisar esta función, o sea, de analizar esta función, me piden dominio, crecimiento, decrecimiento y extremos. Fíjense que acá no me piden gráfico, así que entonces yo no tengo que ponerme a hacer gráficos y tampoco me pide asíntotas, así que no me voy a poner a hacer cálculo de asíntotas. Y seguimos siempre el mismo esquema. Primero vamos a calcular el dominio de la función.
lo calculo siempre. Ese sí, aunque no lo pide el ejercicio, se calcula siempre. Entonces digo, busco el dominio. Para buscar el dominio siempre uno lo que hace es mirar la fórmula y decir, a ver, ¿dónde hay un problema? Bueno, acá hay una X, esa X no tiene ningún problema, así que no importa, no tiene ningún problema. Y E a la menos X, E a la menos X es lo mismo que 1 sobre E a la X, ¿no? Por el signo menos. Y bueno, pero yo acá puedo poner cualquier número porque la exponencial no tiene ningún problema. Así que entonces, si esta X no tiene ningún problema y esta X no tiene ningún problema, quiere decir que esta X que está acá tampoco no tiene ningún problema, porque justamente esta X es esta y esta. O sea, lo que uno hace cuando tiene una función es ir analizando cada pedacito de la función que tiene X y ver si hay algún valor de X que hay que excluir, que hay que sacar. Entonces acá yo veo que no tengo que sacar ninguna X y acá veo que no tengo que sacar ninguna X. Entonces el dominio de la función son todos los reales. Distinta es la situación si yo hubiera tenido, por ejemplo, X por E, supónganse a la 1 sobre X menos 2. Si yo hubiera tenido esto, digo, bueno, esta X no tiene ningún problema, pero acá ojo porque la X no puede valer 2. Entonces, cuando me preguntan cuál es el dominio de la función, como esta X en realidad es esta misma que está acá, yo digo, bueno, acá hay un problema, la X no puede valer 2. Entonces, quiere decir que esta X no puede valer 2. Entonces, el dominio de la función van a ser todos los reales menos el 2. Este primer factor no tiene ningún problema, pero el segundo factor no le puedo poner un 2. ¿Por qué? Porque es 1 sobre X menos 2. Acá no tengo ese problema. Acá en el exponente tengo una X y la exponencial aguanta cualquier cosa. Así que entonces el dominio son todos los reales para esta función. Dominio de los reales. No calculamos asíntotas porque el ejercicio no lo está pidiendo, entonces nos vamos directo al paso de la función derivada. Función derivada, bueno, acá vamos a recordar. ¿Cómo derivo? Primero miro la cantidad de términos que tengo. En este caso tengo un único término, ¿sí? Es un término. Si tengo un término, ¿se acuerdan que habíamos dicho la clase pasada? ¿Qué es lo que voy a mirar? Si es un producto, si es un cociente o si es una composición. Y lo miro en ese orden, o sea, primero veo si es producto, después si es cociente, después si es composición. Tengo un término y entonces digo, ¿tengo un producto? Sí, acá tengo X por E a la menos X, así que es un producto. Ya estoy con que tengo un producto. Entonces ya voy a aplicar la regla para derivar productos. ¿Se acuerdan que era? Vamos a anotar acá. Si yo tengo dos funciones, lo voy a poner sin las X para que sea más fácil de recordar. Si yo tengo un producto para derivar, la derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar por derivada del segundo. Entonces es primer factor derivado por el segundo sin derivar, más primer factor sin derivar por la derivada del segundo. Todavía no terminó la cuenta, tengo que ver cuánto da. La derivada del primero es la derivada de x, que es 1. ¿Está bien? Y ahora tenemos que ver qué pasa con la derivada de e a la menos x. Y atención acá. La derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada de menos x. Me van a decir, Patricia, ¿por qué? Por esto. Yo lo que tengo acá es la derivada de e a la menos x, no la derivada de x. Si ustedes miran en la tabla decía, si mi función es e a la x, la derivada es e a la x. Ahora, si yo en vez de tener e a la x, tengo e a la menos x, ya esto menos x no es x. En realidad, menos x es menos 1 por x. Y si es menos 1 por x, si es un número por x, no es x. Entonces, la que deriva como e a la x derivada e a la x es cuando tengo justo x arriba. Y acá no tengo x. Acá tengo
menos X. Entonces, corresponde aplicar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me decía, bueno, mira, si vos con la derivada de e a la x tenés e a la x, lo lógico es que con la derivada de e a la g tengas e a la g. Pero como es una función que tenés arriba, es decir, cualquier cosa que no sea x, lo llamamos función, ¿sí? Entonces, como tengo algo que no es x, que lo llamamos función y que acá se llama g, lo que tenés que hacer siempre es multiplicar por la derivada de lo que ocupa el lugar de la x, en este caso es el menos x. Entonces, cuando voy a hacer esta derivada, va a ser e a la menos x por, y lo que está ocupando el lugar de la x, que es menos x, derivado. ¿Está? ¿Qué fue lo que pusimos acá? La derivada de e a la menos x es e a la menos x por menos x derivado, porque tengo que pensar en esto. Y la derivada de menos x es la derivada de menos 1 por x, y la derivada de menos 1 por x, eso era menos 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? En la tabla estaba, a ver si lo puedo mostrar por acá. No, a ver, acá. En la primera, acá. La derivada de k por x era k, ¿se acuerdan? Un número por x derivado me da el número, o sea, k siempre es una constante, es un número, cuando hablamos de constante es un número. Entonces la derivada de menos 1 por x va a ser menos 1, que es lo que acabamos de escribir. Esperen que ahora tengo que llegar a donde estaba, que era acá. ¿Sí? Entonces, la derivada de menos 1 por x es menos 1, que fue lo que pusimos acá. La derivada de menos x es menos 1. Entonces, la derivada de e a la menos x nos queda e a la menos x por menos 1. Y ahora, fíjense que yo les decía siempre, tratemos de escribir la derivada como producto, porque así es mucho más fácil después cuando igualamos a 0. Acá lo que me había quedado, a ver, voy a buscar otro color para no hacer enchastre, ¿sí? A mí me había quedado esto como derivada, ¿sí? Entonces, vamos a borrar, no, eso no era. Acá, vamos a borrar esto. Ahí está. Entonces nos va a quedar así. Esto era e a la menos x más x por e a la menos x. En realidad, con este menos 1, este más se hizo menos. ¿Sí? Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Sacamos como factor común e a la menos x. Si yo saco e a la menos x, fíjense que, ¿qué es lo que me queda entonces acá en el primer lugar? Acuérdense que siempre, 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 cuando uno tiene una expresión, hay un 1 multiplicando, porque ese es el neutro del producto. Y el 1, normalmente uno no lo escribe, nadie va a poner 1 por e a la menos x, porque dice, Patricia, el 1, ¿para qué lo pones? Lo que pasa que cuando saco factor común, el e a la menos x, ¿qué es lo que me quedó? Me quedó ese 1 que yo nunca escribo. Entonces acá viene 1 menos, y acá en el segundo término es más fácil, porque el e a la menos x se fue y lo que me quedó es la x. Entonces me queda e a la menos x por 1 menos x. Y atención entonces acá con el 1, ¿sí? No se lo olviden. Una vez que tenemos escrita la función factorizada, entonces va a ser fácil ir al cuarto paso, que era buscar los puntos críticos. Cuarto paso, los ceros de la función derivada. La función derivada era esta. Y entonces ahora yo la tengo que igualar a 0. Tengo un producto igualado a 0, entonces puede ser
que el factor segundo, 1 menos x valga 0, y esa es fácil, porque entonces paso la x para el otro lado y me queda x igual a 1. O puede ser que e a la menos x valga 0, pero hay que recordar algo que habíamos visto cuando vimos exponenciales. Siempre la función exponencial, no me importa lo que tenga en el exponente, va a ser siempre distinta de 0. Nunca puede ser una función exponencial y no me interesa lo que tenga en el exponente. Entonces, este primer factor no puede ser 0. Así que entonces, el único factor que puede ser 0 es el segundo. Así que el único punto crítico que yo encuentro es x igual a 1. Punto crítico, el 1. Ya llegamos acá, estamos, el cuarto paso, ya tenemos el punto crítico que tenemos que es 1. El quinto paso ahora era clasificar con el criterio de la derivada primera. Para eso, tengo que el dominio de la función derivada son los reales. Recuerden siempre que en todos los ejercicios que ven ustedes, el dominio de la función derivada coincide con el dominio de la función original. En este caso, son todos los reales. Punto crítico, uno solo, el 1. Entonces armamos los intervalos. Pongo primero el dominio de menos infinito a más infinito. Pongo el punto crítico, que es solamente el 1. Así que me quedan dos intervalos para analizar. Los intervalos son menos infinito 1 y 1 más infinito. Armamos la tabla. Menos infinito 1, 1 más infinito, y este es el punto crítico que yo quiero clasificar. Quiero saber si es un máximo, un mínimo o nada. Vamos a las cuentas. Tengo la función derivada. En menos infinito 1, por ejemplo, elijo el 0 porque es fácil. Hago la derivada evaluada en 0. Eso es poner un 0 acá y poner un 0 acá. Cuando pongo un 0 en la exponencial, me queda e a la menos 0, o sea, e a la 0, por 1 menos 0. E a la 0 vale 1. 1 por 1, 1. Es mayor que 0. Quiere decir entonces que la derivada es positiva en todo el intervalo. Si la derivada es positiva en todo el intervalo, ¿qué puedo decir de la función f? Puedo decir entonces que la función f está creciendo dentro del intervalo. Vamos a ir ahora al segundo intervalo. En el 1 más infinito, por ejemplo, elijo x igual a 2. X igual a 2 me va a quedar, acá poner un 2, o sea, me queda e a la, fíjense que estoy poniendo acá un 2, e a la menos 2 por 1 menos 2. Esto es e a la menos 2 por menos 1, menos 2. ¿Sí? Bueno, lo que tienen que recordar, si quieren recordar, si no van a la calculadora y se fijan cuánto les da el valor, podemos ir a la calculadora. A ver, vamos a la calculadora. Y yo quiero, bueno, acá se abrió esta calculadora, vamos a calcular e a la menos 2. E lo tenemos acá, así que entonces es e, y ahí arriba, en el exponente, ponemos menos 2. Cierro, y me da más o menos 0,13, que es positivo. Así que entonces, esto es más o menos 0,13 positivo. Cualquier exponencial les va a dar siempre un número positivo. Esto es aproximadamente 0,13. Un número que es 0,13 por menos 1, ven que me da menor que 0. Entonces ya esta cuenta me dio negativa. Quiere decir entonces que la derivada es negativa en todo el intervalo. Entonces ahora ponemos que la derivada es negativa, quiere decir entonces que la función, y acá puse crece y está mal, decrece. Así que entonces la función, ¿qué va a estar haciendo? La función crece primero y después decrece. Así que entonces en el x igual a 1, ¿qué es lo que tiene? En el x igual a 1, la función sube y después baja. Lo que tenemos es un máximo local.
Acá está entonces lo que sacamos recién con la tablita. La función era f de x igual a x por e a la menos x. Me preguntan, ¿dónde crece? Crece de menos infinito a 1. ¿Dónde decrece? Decrece de 1 a más infinito. Tengo un máximo local y acá estoy dando las dos coordenadas del punto máximo. A ver si puse... No, vamos a ir acá. Y acá puse las dos coordenadas del punto máximo. Lo que hice fue poner justamente el 1 dentro de la función, ¿sí? Yo acá calculé f en 1, eso va a ser 1 por e a la menos 1, o sea, directamente e a la menos 1. Y calculé las dos coordenadas del máximo. Los ejercicios a veces me piden las dos coordenadas del máximo y a veces solamente alcanza con dar la coordenada x del máximo. Muchas veces en los ejercicios que ustedes van a tener que hacer, que son cuestionarios, en los cuestionarios directamente le ponen, tiene un máximo en x igual a, porque se refieren solamente a la coordenada x. Entonces, si me piden el punto máximo, tengo que dar las dos coordenadas. Ahora, si me preguntan que dé o que diga dónde está el máximo, yo puedo decir f tiene un máximo local en x igual a 1. Y terminarlo ahí y no calcular la segunda coordenada. Sobre todo si no me piden un gráfico. Si no me piden un gráfico, no necesito la segunda coordenada. Entonces depende de cómo venga el enunciado del problema, si yo tengo que dar las dos coordenadas o tengo que dar solamente la coordenada x. Como ustedes lo que van a rendir es un cuestionario, fíjense en las respuestas, ¿no? En las opciones de respuesta. Si las opciones de respuesta tienen coordenadas x, no se gasten en calcular la coordenada y porque el ejercicio no lo necesita. ¿Mm? Y acá no pedimos gráfico, así que entonces se acabó acá. El ejercicio no pide graficar, listo. Otro ejercicio. Este es como el ejercicio 15. En el ejercicio 15, esto es parecido al ejercicio 15, tiene todas funciones racionales, un montón, ¿eh? Tienen A, B, C, así hasta llegar a L. ¿Sí? Así que hay un montón para hacer. Y generalmente lo que se tomaba antes, o sea, lo que más se tomaban en los parciales cuando eran presenciales, eran o funciones racionales o funciones exponenciales. Eso era lo que más se tomaba para hacer análisis de función. Bueno, ahora con los cuestionarios cambia un poco, hay un poco más de variedad. Me piden hallar dominio, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, extremos locales, asíntotas y graficar aproximadamente esta función. Fíjense que esta función es una función racional, o sea, en el ejercicio 15 son todas funciones racionales. ¿Se acuerdan que las funciones racionales eran cocientes de polinomios, ¿sí? Eran polinomio sobre polinomio, cociente de polinomios. Ustedes me van a decir, bueno, Patricia, pero ahí donde hay cociente de polinomios. Bueno, lo que tenemos que hacer es reescribir un poco esto. Si yo saco acá denominador común, la x, me queda x al cuadrado más 1, ¿verdad? Ese es el denominador común. Entonces me queda acá un polinomio de grado 2 sobre un polinomio de grado 1. Esa es mi función. F es racional. Entonces, ojo, pueden estar escritas así y ser funciones racionales. Bueno, y ahora vamos a seguir lo de siempre. Siempre vamos a seguir el machetito. Primer paso, buscamos el dominio. Acá lo pide, pero si no lo pidiera, lo tengo que buscar igual. El dominio de la función es x más 1 sobre x. Si es x más 1 sobre x, la x no puede ser 0, ¿verdad? Bueno, listo, y es la única restricción que hay, porque acá en el primer término no tengo ninguna restricción. Entonces, dominio
reales menos el 0. Segundo paso, vamos a hacer el cálculo de asíntotas, porque el ejercicio lo pide, ¿ven? Extremos locales, asíntotas pide, entonces lo hacemos. Para calcular las asíntotas, ¿qué tenemos que hacer? Puede haber asíntota vertical o puede haber una asíntota horizontal. La asíntota vertical, lo que hacíamos era el límite cuando x tiende a, y el candidato a ser asíntota siempre era el punto que estaba fuera del dominio. Entonces, cuando x tiende a 0, de x más 1 sobre x. Si yo hago esa cuenta, x tiende a 0, o sea que entonces esto tiende a 0. Y el segundo término, 1 sobre x, un número fijo sobre algo que tiende a 0, ¿se acuerdan que eso iba a infinito? Entonces, esta cuenta me da infinito. Quiere decir que x igual a 0 es asíntota vertical de la función. Asíntota horizontal. Va a haber que calcular el límite cuando la x tiende a infinito. Y puedo poner un infinito solo. ¿Se acuerdan cuando no poníamos el signo? Quería decir que en más y en menos infinito pasaba lo mismo. Porque en las funciones racionales pasa lo mismo a la derecha y a la izquierda. Así que entonces no necesito hacer un límite para un solo lado, es un límite lateral, hacia el más infinito o hacia el menos infinito. Entonces, hacemos x más 1 sobre x. Ahora la x tiende a infinito. Si la x tiende a infinito, esto tiende a 0. ¿Está bien? Y la x tiende a infinito. Entonces, ¿qué sucedió? El límite me da algo que tiende a infinito más algo que tiende a 0, me queda algo que tiende a infinito. Pero si en el infinito se va a infinito, quiere decir que no hay asíntota horizontal para esta función. Entonces, tiene una asíntota vertical, no tiene asíntota horizontal. Bueno, y acá yo había puesto a la derecha los cálculos de los límites, que ya los estábamos haciendo en el más infinito y en el más infinito, en el menos infinito, para que vieran que daba lo mismo. Y acá hice un lateral 0 a la derecha, pero no era necesario. En realidad, acá yo podía haber hecho todo de una sola vez, porque ya sé que es una función racional. Calculamos la función derivada. Esa es la función original. La función derivada, fíjense, tengo dos términos, lo que siempre decimos, ¿no? Separamos en términos. Tengo dos términos para derivar. La derivada de x, bueno, la derivada de x es la derivada de 1 por x, ¿sí? Porque x es 1 por x. Así que la derivada de x me va a dar 1, el número que multiplica la x. Esto me da 1. Y la derivada de 1 sobre x lo tengo acá, en la tabla. La derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, la derivada de x es 1 y la de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, porque está directo en la tabla. Una vez que teníamos la derivada, buscábamos los ceros de la función derivada. Para eso, igualo a 0. Derivada igual a 0 es esta expresión, 1 menos 1 sobre x cuadrado igual a 0. Paso el 1 sobre x cuadrado a la derecha, paso el x cuadrado multiplicando, y ahora me quedó x cuadrado igual a 1. Bueno, y ahí directamente tenemos dos posibilidades, 1 o menos 1. Así que entonces tengo dos puntos críticos que son el menos 1 y el 1. Ya encontramos entonces los ceros de la derivada, que son los puntos críticos. Estamos en este paso. Ahora el quinto paso era aplicar el criterio y para eso tenemos que hacer el corolario o aplicar el corolario del teorema de Bolzano a la derivada. Pero para eso necesitamos tener los intervalos.
armamos los intervalos teniendo en cuenta que el dominio de la derivada es reales menos el cero. Fíjense que la derivada era f' de x igual a 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Acá se ve fácil que el dominio de la derivada son los reales menos el cero. Recuerden ustedes que en todos los ejercicios de la guía, el dominio de la derivada coincide con el dominio de la función original, y entonces va a ser siempre reales menos el cero. Siempre para ustedes dominio de la derivada igual a dominio de la función original. Armamos los intervalos. Una vez que tengo la función derivada, tengo los ceros de la derivada, que son los puntos críticos, y tengo el dominio, entonces ya está. Tengo el dominio, que es de menos infinito a más infinito, pero sacando el cero. O sea, tengo que sacar el cero del dominio, eso lo saco. Y además tengo los ceros de la derivada, que son el menos 1 y el 1, que son los puntos críticos. Entonces, ahora hay que acordarse que como este punto también está fuera del dominio, también me va a dividir intervalos. Los intervalos van a ser de menos infinito a menos 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Son 4 intervalos para analizar. Menos infinito a 1, de menos 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a más infinito. Y acá fíjense, yo puse x igual a menos 1 y x igual a 1 porque son los puntos donde la derivada vale 0 y ahí es donde van a haber máximos, mínimos o inflexión. ¿Ven que acá yo no puse x igual a 0 en la tabla? Pasé directamente del menos 1, 0 al 0, 1 para no confundirse. Traten de no poner, cuando es un punto que es donde hay una asíntota vertical, marquen que ahí hay una asíntota vertical, y entonces ese punto no lo voy a analizar de ninguna manera, porque muchas veces lo ponen en la tabla, y después, según cómo venga el crecimiento, clasifican una asíntota vertical como si fuera un extremo, y ese es un error grave. Entonces, para que eso no pase, lo que hago es marcarlo como asíntota en la misma tabla para acordarme que ahí no hay nada. Ni siquiera lo pongo para analizar. Solamente voy a poner el menos 1 y el 1, que son los que yo quiero clasificar. Son puntos donde la derivada vale 0 y puede ser que haya un máximo, un mínimo o una inflexión. En x igual a 0 no puede haber nada porque está fuera del dominio de la función. Entonces vamos a hacer las cuentas de siempre. Tengo acá la función derivada, 1 menos 1 sobre x cuadrado. Bueno, y ahora vamos a empezar a reemplazar con valores en cada intervalo. Por ejemplo, de menos infinito a menos 1, elijo el x igual a menos 2. Puedo elegir cualquier valor, se me ocurrió a mí poner el menos 2. Pongo el menos 2, hago la cuenta y me da 3/4 que es positivo. Bueno, si ese número es positivo, entonces quiere decir que la derivada va a ser positiva en todo el intervalo. La derivada va a ser positiva y entonces la función va a crecer en todo el intervalo. Ahora el menos 1, 0. En el menos 1, 0, elegí f de menos 1 medio. Y acá sí les voy a mostrar la cuenta. F' de menos 1 medio, eso es donde tengo una x, pongo un menos 1 medio. ¿Sí? Me queda entonces así, menos 1 medio al cuadrado. Si lo hacen con la calculadora directo les tira el valor y ya. Pero por ahí, si lo quieren hacer, háganlo con cuidado. Menos 1 medio al cuadrado es 1/4. ¿Sí? Entonces me queda 1 menos, y 1 sobre 1/4, ¿se acuerdan que se da vuelta la fracción? Me queda 4 sobre 1. Entonces me queda 1 menos 4. Y 1 menos 4 es menos 3, que es negativo. Entonces, como me dio negativo en un punto dentro del intervalo, todo el intervalo tiene derivada negativa. Todo el intervalo va a tener derivada negativa y entonces la función decrece. Vamos a mirar ahora qué pasa en el intervalo 0, 1. Bueno, en el intervalo 0, 1 yo elegí un medio. Y fíjense una cosa, miren cómo es la fórmula de la función.
de la función derivada me refiero, ¿no? Donde estamos evaluando. Fíjense en la fórmula. ¿Ven que la x está al cuadrado? Entonces, si yo, en lugar de poner menos un medio, como puse en el renglón anterior, pongo un medio, al elevar al cuadrado va a dar exactamente lo mismo y el resultado tiene que ser igual porque el cuadrado mata el signo. Es lo mismo que yo acá ponga un medio y eleve al cuadrado a que ponga menos un medio y eleve al cuadrado. Entonces la cuenta de nuevo me da negativa, me vuelve a dar menos 3, menor que 0. Entonces la función va a decrecer en ese intervalo. Y en el 1 más infinito voy a elegir el 2. ¿Ven que antes elegí el menos 2? Bueno, ahora voy a elegir el 2. ¿Por qué? Porque la cuenta me va a dar exactamente lo mismo que la que ya hice, así no la tengo que hacer de nuevo. En el 2 me va a dar 3/4, igual que me dio antes. Entonces esto va a ser mayor que 0 y entonces la derivada en el 1 más infinito va a ser positiva. Y entonces la función va a crecer. Entonces, ¿qué podemos decir de la función original? Acá dijimos que decrece, entonces baja. Perdón, que crece, entonces sube, dije cualquiera. Acá en el segundo intervalo, en menos infinito 0, decrece, acá sí baja. En este intervalo, en el 0, 1, la función sigue bajando y acá en el intervalo 1 más infinito la función sube. Entonces, si la función primero crece y después decrece, acá la función sube y después baja. Tengo un máximo. Acá la función baja y después sube. Tengo un mínimo. Entonces tengo un máximo local, tengo un mínimo local y tengo una asíntota vertical. ¿Sí? La función crece en este intervalo, decrece en este otro, decrece acá y crece en el último. Bueno, ahora todo eso lo tenemos que escribir prolijito mirando la tabla. La función era f de x igual a x más 1 sobre x. La función crece en el intervalo menos infinito menos 1 y también crece en 1 más infinito. La función decrece en el intervalo menos 1, 0 y también decrece en el intervalo 0, 1. Voy a tener un punto mínimo y un punto máximo, que lo voy a calcular evaluando el 1 dentro de la función para sacar la segunda coordenada. Acá me faltó un paréntesis. Que si hacemos eso, nos da 2, la segunda coordenada, es decir, si yo pongo el 1 dentro de la función, ¿qué me queda? 1 más 1 sobre 1, pero 1 sobre 1 es 1, 1 más 1, 2. Y lo mismo si ponemos el menos 1, menos 1 más 1 sobre menos 1 es menos 1 menos 1, que es menos 2. Tengo los dos puntos con las dos coordenadas. ¿Por qué busqué los dos puntos con las dos coordenadas, el máximo y el mínimo? Porque el ejercicio me pide graficar. Séptimo paso, graficamos. Entonces vamos a hacer acá un gráfico aproximado de la función. Resulta que la función tiene un punto mínimo en el 1, 2. Acá. Me dicen que es mínimo, o sea que entonces ya puedo poner esto, que es un mínimo. Tiene un máximo en el menos 1, menos 2, es decir, acá. Acá la función tiene un máximo, así que entonces ya puedo poner esto así. Importante, cuando voy a hacer el gráfico, esto tiene una asíntota vertical, así que entonces marco la asíntota. La asíntota la tiene en 0. Y entonces, ahora digo, la función primero crece, llega al máximo, decrece. La función viene creciendo, bueno, viene creciendo, llega al máximo y después decrece. Tiene que decrecer, pero respetando la asíntota. Entonces se va a ir pegando a la asíntota, así. ¿Qué pasa después del 0? Después del 0 la función viene decreciendo, llega al mínimo y después crece.
Si viene decreciendo, viene de arriba, pero acá hay una asíntota, entonces tengo que respetar la asíntota, pegarme un poquito a la asíntota para mostrar que hay una asíntota, venimos bajando, y después la función viene subiendo. Acá tengo entonces en x igual a menos 1 un máximo y en y igual a 1 un mínimo. ¿Qué es lo que nos pasó la vez que tomamos algo parecido a esto en un parcial? Lo que suele pasar. Que a ustedes les hace mucho ruido que me quede el mínimo de la función por encima del máximo de la función. Me dicen, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que el mínimo esté arriba? Bueno, porque acuérdense que cuando hablamos de punto máximo y cuando hablamos de punto mínimo, son máximos y mínimos locales o relativos, ¿sí? Si quieren, que es lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno habla de un máximo o un mínimo muy cerquita en el gráfico, mirando el gráfico muy cerquita de ese punto. Y si yo lo miro muy cerquita, hago un zoom y miro justo ese lugar, ahí de verdad es un máximo. Perdón, es un mínimo. Y si miro alrededor del máximo, acá es un máximo. Es un máximo local. Es un máximo mirado en un cachito del gráfico. Ahora yo pregunto, ¿esta función tiene un máximo absoluto? Y no, porque la función sube, y cada vez que yo encuentro un punto del gráfico de la función, puedo dar otro que esté más encima. Esto sigue subiendo, esto es infinito, y acá este va a estar más, o sea, siempre va a haber uno más arriba. Lo mismo si miro este otro pedazo. Y puede haber un mínimo absoluto de esta función, y no, porque si yo te doy este punto, que para mí puede ser un punto mínimo, me encuentro otro por acá que está más abajo. O sea, esto no tiene ni máximo absoluto ni mínimo absoluto, pero sí tiene máximos y mínimos locales, que es mirando un cachito del gráfico. Y a eso nos referimos cuando hablamos de punto mínimo o punto máximo. Son máximos o mínimos locales. Y ahora atención con esto. Ven que acá dice f decrece de menos 1 a 0 y en 0, 1. Yo acá, ¿puedo decir que la función decrece de menos 1 a 1? La respuesta a eso es no. ¿Por qué no puedo decirlo? Porque en el 0 tengo una asíntota vertical. La función no es continua en el 0. Entonces yo no puedo dar todo el intervalo como si fuera uno completo porque no lo es. Si yo dijera que la función decrece de menos 1 a 1, estoy diciendo que la función está definida en el 0, porque lo estoy pintando. Si hago el intervalo menos 1 a 1, pinto el 0, le paso por encima al 0 como un punto donde la función está decreciendo. ¿Y cómo va a decrecer si la función en el 0 no está definida? Es decir, el dominio de la función era todos los reales menos el 0. Entonces, ¿cómo voy a decir que acá la función decrece? No puedo, eso está mal, es un error de concepto. Entonces, ¿puedo unir los intervalos si estoy viendo el gráfico y veo que la función es continua, como nos pasó en el polinomio anterior? Como los polinomios son siempre continuos, entonces ahí había una chance grande de que yo pudiera unir los intervalos. Pero cuando uno está hablando de una función como esta, por ejemplo, que es una función racional y que tiene una asíntota, bueno, ahí no puedo unir de ninguna manera. Entonces, ojo con esto. Los intervalos solo se pueden unir si está la función definida en todo completo. Si acá la función no está definida en 0, yo no puedo unir esto. ¿Está? Ojo, ¿eh? Ojo con eso. A ver si lo puedo poner en otro color para que se vea. No se pueden juntar. Vamos a poner. No se puede. Ojo. ¿Mm? No se pueden juntar. Me refiero a esta, ¿sí? Me refiero a esto. No se pueden juntar. Muy bien.
y este es el gráfico verdadero. ¿Ven que nos dio algo bastante lindo? No habrá sido súper gráfico, pero ven que nos da bastante bien. Acá hay una asíntota oblicua que nosotros no vemos, ¿ven? Pero si uno trazara acá una recta, se vería que la función trata de acercarse a una asíntota inclinada. Bueno, nosotros no vemos eso, pero cuando lo hace el gráfico, esto está hecho con GeoGebra, cuando lo hace el gráfico, bueno, tiene en cuenta eso. Bueno, y ahora el último ejercicio que hacemos, que es parecido al ejercicio 18, 19, ¿sí? Que son ejercicios con incógnitas, con parámetros. Me dice hallar el valor de k, sabiendo que me dan la fórmula de f, que tiene una k, y me dicen que esta función tiene que tener un extremo relativo en x0 igual a menos 1. Para el valor de k encontrado, determinar si ese extremo era un máximo o un mínimo. Si me están diciendo que la función tiene un extremo relativo, me están diciendo que este punto tiene que ser un punto crítico, ¿verdad? Porque los puntos críticos son los posibles máximos o mínimos, o sea, son los posibles extremos. Si ya me están diciendo que este es un extremo, tiene que ser un punto crítico. Si es un punto crítico, entonces ya sabemos que tiene que ser un cero de la derivada. Por ser un punto crítico, entonces tiene que ser un cero de la derivada, o sea, la función derivada evaluada en menos 1 me tiene que dar 0. Y esta es la ecuación que me están dando con este enunciado. O sea, acá hay que aprender a interpretar el enunciado. El enunciado, cuando me está diciendo que tengo un extremo, me está diciendo que ese extremo tiene que ser un punto crítico, porque todos los puntos, todos los extremos que uno saca, los saca de los puntos críticos. Entonces es un punto crítico. Y si es un punto crítico, va a ser un punto donde la derivada vale 0. Entonces, seguimos con las cuentas. Tiene un extremo relativo en x igual a menos 1, entonces la derivada en menos 1 vale 0. Entonces calculamos la derivada. Y acá hacemos la derivada. La derivada, fíjense, la función es 3 términos tengo para derivar. ¿Sí? La derivada del primero va a ser 5 tercios, un número que multiplica una función, ya habíamos dicho hoy, el número sale de la derivada y entonces me queda 5 tercios por, y ahora lo que tengo que derivar en realidad es el x cubo, por 3x al cuadrado. El 3 con el 3 se va y el primer término es 5x cuadrado, más la derivada de x cuadrado es 2x. Baja la potencia, resto 1 en el exponente, me queda 2x. Menos, y ya lo vimos hoy, cuando tengo un número por x, y acá cuando dice k en r me están asegurando que k es un número. Entonces, un número por x derivado, eso me va a dar el número, k. Entonces me queda 5x cuadrado más 2x menos k. Ahí tengo la derivada. Una vez que tengo la función derivada, ahora uso mi dato. La derivada evaluada en menos 1, ¿a qué va a ser igual? 5 por menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, menos k. Y eso tiene que valer 0. Entonces, menos 1 al cuadrado, esto vale 1. Me queda 5 por 1. 2 por menos 1 es menos 2. Menos k es igual a 0. 5 menos 2 es 3. 3 menos k es igual a 0. ¿Sí? Esto es 3. 3 menos k es igual a 0. Paso k para el otro lado, k igual a 3. Ya tengo el valor de k. Ya lo encontramos. Y ahora me piden que yo diga si el menos 1 es un máximo o un mínimo. O sea, me piden, bueno, una vez que lo tenés, ya tenés la fórmula de la función, quiero que clasifiques el punto crítico. Bueno, para eso lo que vamos a hacer, una vez que tenemos el valor de k, tenemos el valor de la función. Entonces trabajamos con la función completa. Buscamos todos los puntos críticos para armar la tabla. Sabíamos que la derivada era 5x cuadrado más 2x, y ahora ya que sabemos que k vale 3, ponemos menos 3, porque k vale 3.
igual o la derivada a 0, y acá ven que es una función cuadrática. Bueno, resuelven la cuadrática con la resolvente y les van a quedar dos puntos críticos. El -1 y el 3/5. Entonces, con esto, para clasificar, el dominio de la derivada son todos los reales porque es un polinomio. Recuerden que también el dominio de la función original eran todos los reales y que en todos los ejercicios de ustedes el dominio de la derivada va a coincidir con el dominio de la función original, que son los reales. Puntos críticos salieron dos, el -1 y el 3/5. Entonces, cuando voy a armar los intervalos, digo, bueno, dominio todos los reales. Puntos críticos, el -1 y el 3/5, que son los puntos donde la derivada vale 0, ¿sí? Este que era dato, y este es el que acabamos de averiguar que existe. Armamos la tablita, como siempre, lo que queremos hacer es clasificar el 3/5 y clasificar, no, perdón, podemos con esta tablita clasificar el 3/5 y clasificar el -1. El ejercicio solamente nos pide clasificar el -1, así que me voy a concentrar en este. No voy a clasificar el 3/5 porque el ejercicio no me lo pide. Entonces hago las cuentas, tengo ahí la derivada de menos infinito a -1, elijo el -2. Pongo el -2, voy a la calculadora, me da 13 y me queda un número positivo. Entonces quiere decir que la derivada va a ser positiva en todo el intervalo. Me fijo ahora qué pasa en -1, 3/5. En -1, 3/5, y bueno, elijo el 0, que está justo ahí adentro. Cuando elijo el 0, evalúo la derivada en 0, me va a dar, ese es fácil, me da -3, menor que 0, o sea que entonces acá la derivada es negativa. Entonces la función crece de menos infinito a -1 y decrece de -1 a 3/5. Fíjense que estoy estudiando solamente el punto crítico -1 porque es el que me pide el ejercicio, ¿sí? Y entonces acabo de encontrar que la función sube y después baja, o sea que entonces acá lo que tiene es un máximo local. La pregunta de ustedes sería, ¿y para qué buscaste el otro punto crítico? ¿Por qué no clasificaste de entrada? Y bueno, porque hubiera pasado esto. Si yo no busco el otro punto crítico, cuando voy a armar los intervalos, me hubiera quedado de menos infinito a -1, y yo acá, como no busqué el otro punto crítico, digo, bueno, acá es entonces de -1 a más infinito. Entonces, cuando voy a evaluar la derivada, acá no tengo problema, voy a evaluar, por ejemplo, en el -2, como hicimos recién, acá evalúo en el -2, y la cuenta me va a dar, como tiene que dar, derivada positiva, función que crece. ¿Qué pasa cuando yo me voy a analizar el -1 más infinito? Si yo no tengo el otro punto crítico, que en este caso era 3/5, si yo no tengo el valor 3/5, ven que 3/5 está por acá. Si yo no tengo en cuenta eso, corro el riesgo de haber evaluado en un número más grande que 3/5. Por ejemplo, en el 1. Ven que el 1 es más grande que 3/5 porque el 1 es 5/5. Yo podría haber entonces acá evaluado en el 1 para saber qué pasaba a la derecha del -1. Pero si evalúo en el 1, en realidad voy a estar evaluando en este intervalo, ¿se dan cuenta? Y entonces no voy a sacar correctamente si la función crece o decrece a la derecha del -1. Entonces, para que esto no me pase, lo que tengo que hacer es calcular todos los puntos críticos y analizo solamente lo que me pide el enunciado. Yo ya sé que acá tengo un punto crítico, entonces yo no puedo evaluar ahora a la derecha del -1, yo no puedo evaluar en el 1 porque me voy a ir de lugar. Yo tengo que evaluar en un punto que esté entre -1 y 3/5. En este caso elegimos el 0. ¿Se ve? Entonces, siempre que me pidan clasificar un punto crítico, uno cualquiera, lo que yo necesito es conocerlos todos para poder usar correctamente los intervalos y entonces evaluar en puntos correctos dentro de cada intervalo para poder decidir qué es lo que pasa, en este caso con el -1.
¿Sí? Entonces, 1. Efectuando eso, fíjense que no estoy clasificando el 3/5 porque el ejercicio no me lo pide. Algunos ejercicios piden, una vez que encontraron el valor de K, encontrar todos los extremos de la función. Y entonces lo que van a tener que hacer es clasificarlos a todos, buscarlos a todos, clasificarlos a todos. Pero siempre, si me piden clasificar un extremo, lo que tengo que hacer es calcular todos los posibles puntos críticos para tener cuidado en los intervalos donde voy a evaluar. Entonces la respuesta del ejercicio es que K vale 3, que es lo que puse acá, que K vale 3 y que en X igual a menos 1 tenemos un máximo local. Bueno, y con esto creo que se acabó la historia. Fin de la clase. Bueno, ya está. Con esto pueden hacer los ejercicios. Los ejercicios, bueno, el 13 lo hicimos en clase, pueden hacer el 14, el 15, y del 16 los que tengan función exponencial también lo pueden hacer. Los de logaritmo no llegamos. El 17 dice el campus que es optativo, así que el ejercicio 17 es optativo. Ejercicio 17, optativo. ¿Sí? Es el que tiene trigonométricas, que es el complicado. Ejercicio 18 y 19 son los que se parecen al que hicimos recién, de encontrar el valor de K. O sea que con esto pueden hacer el 18 y el 19. Pueden llegar, en realidad pueden avanzar también a los problemas que vienen después, pero supongo que algunas cosas de esas va a hacer Mauro la clase que viene, como para terminar la guía. La idea es que la clase que viene tienen que terminar la guía de la práctica 5, exceptuada la parte de derivadas, y la semana que viene empezamos ya con integrales. Muy bien, salgo de acá, vengo acá, dejo de presentar, detengo la grabación.